¿Sabías que, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi tenía un plan para redibujar el mapa de América Latina y extender su influencia hasta nuestro continente? Imagina un mundo donde bajo la lápida del régimen de Hitler, las naciones de América del Sur se reconfigurarán en nuevos estados vasallos. En un giro de intrigas y tácticas secretas, surgió un misterioso mapa que revelaba estas oscuras ambiciones. Pero, ¿qué tan cerca estuvo este plan de volverse realidad y cómo influyó en el curso de la historia mundial? Prepárate para descubrir el relato oculto detrás del mapa secreto de Hitler y desentrañar cómo este documento pudo haber cambiado el destino de todo un continente. Estás a punto de adentrarte en una de las historias más fascinantes y poco conocidas de la Segunda Guerra Mundial. Continúa con nosotros y suscríbete a Legión de Imperios para seguir viendo nuestras constantes publicaciones. Solo aquí, en Legión de Imperios. El líder del régimen alemán planificó la división del continente en 6 naciones que se integrarían al Tercer Reich. El mandatario Roosevelt reveló que el documento había llegado a sus manos y proclamó una emergencia nacional. Al conmemorarse 7 décadas desde el suicidio de Hitler, la editorial Berlin Story Verlag llevó a cabo la presentación de 2 nuevos estudios sobre la vida y el trágico desenlace del dictador nazi, ubicado en un búnker diseñado para la ocasión. Este evento formó parte de las numerosas celebraciones realizadas para este histórico aniversario, que incluyeron la publicación de diversas novelas y ensayos, así como el lanzamiento de documentales y hasta películas de ficción. Con la proximidad del 80º aniversario, se anticipa que las editoriales publicarán una nueva serie de obras que relatarán nuevamente los pormenores de la vida del individuo que desató el conflicto más destructivo en la historia del mundo. No obstante, es probable que todas estas obras ignoren el siguiente episodio que se relatará en este reportaje, un episodio que refleja como ningún otro la ambición desmedida del dirigente nazi desde su ascenso al poder en 1933 y especialmente desde el inicio del conflicto en 1945, su proyecto para invadir el continente americano. Todo comenzó con una alocución de Franklin D. Roosevelt difundida el 27 de mayo de 1941, aproximadamente 6 meses antes de que los Estados Unidos se unieran a la Segunda Guerra Mundial. En dicha declaración, el presidente anunciaba la instauración de una emergencia nacional ilimitada. Seguidamente, añadió: "Me limito a reiterar lo que está escrito en el Manual Nazi para la Dominación Global. Ellos tienen la intención de tratar a las naciones latinoamericanas de la misma forma en que hoy tratan a los Balcanes. Después, su plan es asfixiar a Estados Unidos de América". En ese momento histórico, las ansias expansionistas de la Alemania nazi no eran desconocidas para nadie. Desde su llegada al poder, se embarcaron en una profunda reestructuración de su política exterior, comenzando con la revisión del Tratado de Versalles. En 1936, coincidiendo con la Guerra Civil Española, el Führer comenzó a interferir en asuntos internacionales, al enviar a la Legión Cóndor en apoyo de las fuerzas de Franco. Este acto le alineó por primera vez con la Italia de Mussolini, dando origen a la alianza conocida como el Eje Roma-Berlín, que posteriormente se amplió con la firma del Pacto Anticomintern junto a Japón. ¿Cómo sería América Latina? En un avance nuevo y decisivo, Alemania violó el Tratado de Versalles y se anexionó Austria en marzo de 1938. El siguiente objetivo de Hitler fue Checoslovaquia, país que invadió en marzo de 1939. Pocos días después, el 23 del mismo mes, Alemania ocupó la región lituana de Memel. El 1 de septiembre de 1939, se lanzó contra Polonia, iniciando así la Segunda Guerra Mundial. A esto le siguió la invasión de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia en mayo del año siguiente. Sin embargo, la teoría del Lebensraum, o espacio vital, que argumentaba la necesidad de invadir territorios, no se limitaba únicamente al continente europeo.
Desde el comienzo del régimen nazi, América Latina había formado parte de los planes de Hitler, en parte debido a la cantidad de alemanes que residían en esa región. Por ello, la organización política de los alemanes en el extranjero se convirtió en una tarea prioritaria para consolidar el partido. El esfuerzo de tiempo y dinero que el Tercer Reich destinó para reclutar colonos dedicados a la causa del Führer fue tan considerable que Roosevelt quedó convencido de que los nazis aspiraban a dominar el mundo entero. En octubre de 1941, 5 meses después del discurso mencionado anteriormente, y pocos días después de que un grupo de submarinos alemanes hundiera un barco estadounidense, el presidente Roosevelt afirmó en otro discurso que las amenazas eran mucho más grandes de lo que había revelado inicialmente. Estoy en posesión de un mapa secreto elaborado en Alemania por el gobierno de Hitler, por los planificadores del nuevo orden mundial. Es un mapa de Sudamérica y parte de Centroamérica, tal como Hitler propone reorganizarlas. A esto añadió: hoy en día, en esa región existen 14 países distintos. Sin embargo, los expertos geógrafos de Berlín han borrado implacablemente todas las fronteras actuales y han dividido Sudamérica en 5 estados vasallos, sometiendo todo el continente a su dominio. También han planeado que el territorio de uno de estos nuevos estados títeres incluya la República de Panamá y nuestra importante vía de comunicación, el canal. Ese es el plan. Nunca permitiré que llegue a concretarse. ¿Cuál era este famoso mapa? El mapa al que se refería Roosevelt, mencionado también por los historiadores Jorge Camarasa y Carlos Basso Prieto en su obra América Nazi, Aguilar, 2014, ilustraba América Latina dividida en 5 regiones: 1, Argentina, que incluía también a Uruguay, Paraguay y una porción de Bolivia; 2, Chile, que incorporaba a Perú, Ecuador y el oeste de Bolivia; 3, Nueva España, que combinaba a Colombia, Venezuela y Panamá; 4, Guyana, que se mantenía sin cambios; y 5, Brasil, que añadía a su territorio actual el resto de Bolivia, incluida su capital, La Paz. Según señala Tim Weiner en Enemigos, una historia del FBI, Debate, 2012, el mapa fue entregado al jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos estadounidense, William Donovan, por miembros de la inteligencia británica. Estos afirmaban haberlo robado de un agente nazi en Río de Janeiro, pero en realidad lo habían falsificado para acelerar la entrada de Estados Unidos en la guerra europea. No obstante, esta estratagema permaneció oculta durante décadas. Poco importó que el gobierno de Hitler negara la autenticidad del documento, ya que el 11 de diciembre de 1941, 4 días después del ataque japonés a Pearl Harbor y la declaración de guerra de Estados Unidos contra el Imperio japonés, la Alemania nazi también declaró la guerra a Estados Unidos. Hitler afirmó que había tomado esa decisión en respuesta a una serie de provocaciones y excusas por parte de Roosevelt para involucrarse en el conflicto, aun cuando oficialmente eran neutrales. El detalle del mapa se desvaneció en el olvido a medida que la guerra avanzaba, hasta que el documento fue descubierto entre los papeles del antiguo presidente estadounidense muchas décadas después, y pudo ser examinado por el historiador Nick Kuhl, de la Universidad del Sur de California. La conclusión a la que llegó fue realmente sorprendente. No solo consideró que el mapa era falso, sino que tampoco había sido creado por los nazis, sino por los propios aliados británicos, más precisamente por William Stephenson, un canadiense que colaboraba con ellos desde América del Norte. Se cree que el plan original era dejar el mapa en algún lugar cuidadosamente elegido para que el FBI lo encontrara, pero finalmente se optó por entregarlo directamente al FBI, afirmando que había sido hallado en un registro en un almacén nazi. El objetivo era sacar a Estados Unidos de su neutralidad, y es probable que este hecho haya tenido alguna influencia en los eventos que siguieron. En cualquier caso, Cole sostiene que Roosevelt lo sospechaba. De hecho, en el manuscrito original del discurso de octubre de 1941, el presidente escribió: un mapa de indudable autenticidad, pero luego tachó esas palabras y las reemplazó por un mapa secreto.
Esto no quiere decir que los alemanes no estuvieran trabajando en la organización de sus colonias en América Latina. Y esos esfuerzos, naturalmente, habían comenzado en aquellos países donde las comunidades alemanas tenían un mayor arraigo y un desarrollo más notable. De hecho, en 1937, la filial en Chile del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, contaba con cerca de 1.000 militantes. En Brasil, con 2.903, y en Argentina, con más de 1.500. Además, desde principios de los años 30, en todos los países del continente existían ligas juveniles alemanas, organizaciones de colegios alemanes, y grandes cantidades de dinero destinadas a la propaganda pro-nazi. Una prueba de este arraigo, que pudo haber confundido a Roosevelt, es que América del Sur se convirtió durante y después de la Segunda Guerra Mundial en el refugio perfecto para un siniestro grupo de personalidades nazis. Miles de científicos, técnicos, ideólogos, oficiales y burócratas llegaron huyendo de sus perseguidores y encontraron en este continente su tierra prometida. También llegaron asesinos como Joseph Mengele, Klaus Barbie, Adolf Eichmann, Walter Rauff, Fritz Schwendt, Herbert Kukurs, Franz Stangl, Alfons Sassen y Hans Rudel, entre muchos otros, quienes se mudaron a ciudades importantes y zonas rurales para escapar de la pena de muerte o la cadena perpetua. Si esta exploración del pasado te ha inspirado, te invitamos a compartir tus impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte a Legión de Imperios y unirte a nosotros mientras seguimos descubriendo las historias que nos conectan a todos a lo largo del tiempo. Hasta nuestra próxima aventura, donde la historia y la humanidad se cruzan para revelarnos la sabiduría eterna del pasado.